Hola, buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos estén escuchando. Este es un episodio especial que estamos haciendo que se llama Algoritmos y Democracia, conversaciones desde América Latina. Y vamos a estar conversando sobre el estado de la gobernanza de datos y las tecnologías de inteligencia artificial en nuestra región, desde tres ejes fundamentales: la apertura, la inclusión y los derechos humanos. Para esta conversación tenemos representantes de las 4 organizaciones que son parte del Programa Interamericano de Datos y Algoritmos. Tenemos presente a ILDA, al Centro LATAM Digital, a Derechos Digitales y la Organización de los Estados Americanos. Así que bueno, muchas gracias también por sumarse. La idea es que en este conversatorio podamos explorar el estado de la regulación de inteligencia artificial y de los datos en América Latina, en intersección con temas fundamentales como son la inclusión, los derechos humanos y poblaciones que han sido históricamente excluidas, como son los migrantes, la pobreza urbana, la población LGBTIQ, y bueno, conocer bien qué desafíos tenemos en materia de marcos regulatorios y medidas de política pública. Así que bueno, antes ya de empezar con esta conversación, voy a hacer una breve presentación. Tenemos acá en este conversatorio a Mike Bora, que es coordinador de Gobierno Digital y Abierto del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. Tenemos a Yamila Venturini, que es codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, a Judith Mariscal, que es directora ejecutiva del Centro LATAM Digital, y a Gloria Guerrero, que es directora ejecutiva de ILDA. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Vamos a iniciar esta conversación primero concentrándonos en la regulación de la inteligencia artificial. Lo que vemos viendo, digamos, es que en este momento la región se encuentra en una situación de una encrucijada crítica donde vemos la necesidad de poder definir marcos regulatorios que acompañen tanto la innovación como la protección de los derechos humanos en esta era digital, ¿no? Entonces, quería comenzar preguntándole a Yamila, desde el trabajo que vienen haciendo de investigación y de incidencia en lo que es derechos digitales, bueno, ¿cuáles vienen observando, identificando que son las principales fortalezas y debilidades de los marcos actuales de regulación en América Latina? Así que te paso la palabra, Yamila. Gracias, Violeta. Gracias por la invitación. Es un gusto sumarme a esta conversación. Para contestar tu pregunta, quisiera referirme a los marcos regulatorios existentes. Me parece súper importante decir que no nos encontramos en un vacío cuando pensamos en sistemas automatizados de inteligencia artificial en América Latina, principalmente cuando pensamos en su uso en el ámbito público. Tenemos avances y tenemos buenas prácticas en materia de protección de datos y acceso a la información, por ejemplo, que creemos que merecen nuestra atención. Algunos ejemplos. Las leyes de protección de datos más recientes o que sufrieran reformas más recientes ya incorporan medidas específicas para responder a los desafíos de las tecnologías. Eso incluye los sistemas automatizados, como por ejemplo ciertos requerimientos relacionados a la supervisión humana, a la transparencia, entre otros. Estas mismas leyes también se han beneficiado del avance de debates internacionales sobre protección de datos en entornos digitales, en particular en el ámbito de la Unión Europea, y tienen el potencial de incorporar sus buenas prácticas y también lecciones aprendidas, incluso de aquello que no ha funcionado. En el caso del acceso a la información, tenemos en la mayoría de los países de la región garantías que aseguran el derecho de todas las personas a saber sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito público, así como los actores involucrados, presupuestos comprometidos y absolutamente todo lo que se refiere a las medidas adoptadas para mitigar eventuales abusos. Más que eso, ya tenemos antecedentes incluso en la región, en particular desde Colombia, del alcance de estas leyes relacionadas a la transparencia algorítmica. Eso significa que no solo la ciudadanía puede solicitar acceso a los códigos fuentes de los sistemas utilizados en el Estado, como el Estado tiene el deber de ofrecer tal acceso, aunque eso implique establecer acuerdos diferenciados con proveedores si son de empresas privadas.
Por otro lado, sí tenemos graves desafíos relacionados a la implementación de estas normas. En primer lugar, siguen limitaciones de carácter procedimental cuando se trata de la aplicación de este tipo de normativas, y eso dificulta su operacionalización, en particular de las medidas más innovadoras relacionadas a la inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos aún instituciones de supervisión muchas veces precarizadas o sobrecargadas, enfrentando múltiples tipos de vulneraciones. Es el caso, por ejemplo, de las defensorías del pueblo en muchos de nuestros países, que podrían sí cumplir un rol clave en visibilizar y cuestionar abusos a los derechos humanos facilitados por el uso de tecnologías de inteligencia artificial. En el caso específico de las autoridades de protección de datos, en algunos casos sus poderes son limitados para fiscalizar las acciones del poder público, y además hay aún una gran disparidad entre los países en materia de la independencia administrativa que es necesaria para que estas autoridades puedan cumplir un rol de supervisión efectivo. Aún sobre las autoridades de protección de datos, muchas leyes en la región ponen poco énfasis en las acciones estatales. Normalmente tales acciones se marcan en un conjunto de excepciones que no tienen en cuenta un conjunto de riesgos inherentes al intercambio de datos, por ejemplo, entre agentes públicos y privados, y tampoco el reuso de datos para fines distintos a los que fueron recolectados, sea por parte de agentes públicos nuevamente, sea por privados una vez que tienen acceso a las bases. Y eso sigue siendo un desafío cuando pensamos inteligencia artificial y sistemas automatizados. En el caso de acceso a la información, persisten limitaciones en relación a las medidas existentes para cuestionar negativas de acceso. En algunos países eso requiere acción judicial, lo que no está necesariamente al alcance de la mayoría de la población. Y finalmente tenemos aún una ausencia de mecanismos de gobernanza que coordinen los roles de distintos organismos estatales frente al uso de estas tecnologías en el sector público, por ejemplo, desde sus distintos ámbitos de especialidad: autoridades de competencia, consumo, órganos de derechos humanos, antidiscriminación, y son varios otros que podrían coordinarse para una protección efectiva frente a eventuales abusos. Yo no me voy a extender más, pero creo que los aspectos procedimentales y de operacionalización que yo mencioné, así como el tema de la disparidad de capacidades financieras, de recursos humanos, entre otras, de las agencias de supervisión, son claves para observarse cuando empezamos a pensar leyes específicas de inteligencia artificial, como ya están pensando algunos de nuestros países. Muchas gracias, Yamila. Bueno, ahí creo que marcaste algunas cosas muy interesantes en cuanto, tal cual, poder trabajar en lo que es la institucionalidad, poder fortalecer los recursos, las capacidades necesarias para establecer los procedimientos necesarios, para poder implementar no efectivamente las medidas que se ve que están presentes también en muchos de los países en sus ya marcos regulatorios, que también creo que es una buena noticia, que aunque sea ya hay avances de ese lado. Bueno, ahora también me gustaría poder preguntarle a Mike, que vienen trabajando desde la OEA liderando el desarrollo del marco interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial. ¿Cuáles fueron los aprendizajes claves que surgieron cuando han estado realizando este desarrollo y las áreas que identificaron como más relevantes para poder incluir aspectos dentro del marco interamericano y digamos, poder desarrollar directrices de esas temáticas? Así que te paso la palabra, Mike. Muchas gracias, Violeta. Y ciertamente es un gusto estar aquí compartiendo junto con las colegas en este diálogo. Respondiendo a tu pregunta, quiero ir directamente al grano y quiero hablar de 3 aprendizajes del desarrollo del marco interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial que creo que son muy valiosos a esta discusión y de hecho construye sobre estos referentes normativos que son tan indispensables, y mencionaba Yamila en sus respuestas anteriores, para el aprovechamiento, para la implementación y aprovechamiento de la inteligencia artificial. Pero lo primero que quiero decir como primer aprendizaje, o el más importante, es que es indispensable trabajar en desarrollar marcos de gobernanza de datos. Es decir, la discusión entre inteligencia artificial no puede estar muy despegada de la importancia de robustecer la gobernanza de datos en la región.
Estos marcos de gobernanza de datos son un requisito sine qua non para poder implementar y aprovechar políticas públicas de inteligencia artificial, pero también que los gobiernos de la región buscan poder conceptualizar marcos de gobernanza hechos en la región para la región, y este fue un aprendizaje muy importante de los diálogos que tuvimos con gobiernos, con sociedad civil y con sector privado, ¿no? La importancia de que el marco interamericano de gobernanza de de gobernanza de datos de inteligencia artificial fuera eso, ¿no? Fuera un marco muy de la región, pensado en la región, sí mirando todo lo que está sucediendo en la geopolítica de la inteligencia artificial a nivel global, pero que fuera conceptualizado en la región. Hoy la región, gracias a este proyecto y el apoyo que brindó el IDRC, y ese proceso cuenta con un marco de referencia interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial, y creo que es muy valioso. El segundo aprendizaje es que es indispensable construir las narrativas regionales de gobernanza de datos e inteligencia artificial de una forma colaborativa, que fue como iniciamos y finalizamos este proceso de construcción colaborativa de un marco de referencia interamericano y con todos los sectores. Esto es muy importante. Son muchos los puntos de divergencia, por supuesto, que podemos encontrar, y de hecho que encontramos en el proceso de construir colaborativamente un marco interamericano de gobernanza de datos e inteligencia artificial entre gobierno e incluso dentro del Estado, entre diferentes sectores ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, ciertamente, pero también muchos los de coincidencia que hay, muchos puntos de coincidencia que hay entre estos tipos de instancias gubernamentales, pero también con sociedad civil, otros actores sociales como la academia, centros de investigación y ciertamente el sector privado, que juega un rol muy importante en las discusiones. Y el resultado obtenido es el testimonio del consenso multiactor para definir 107 lineamientos de gobernanza de datos e inteligencia artificial, que son los que constituyen este marco de referencia interamericano. Esto es el precedente, de hecho, para el tercer y último aprendizaje que quiero mencionar, y es que la región tiene un déficit de políticas de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Y creo que eso es importante porque es un aprendizaje no solo de ahora tener un marco de gobernanza de datos e inteligencia artificial, sino también de observar los déficits que tenemos en la región para poder hacer uso y uso responsable y ético de la inteligencia artificial hacia el futuro. Y por ende, los gobiernos de la región deben trabajar fuertemente en los próximos 5 años en establecer sus marcos de gobernanza de datos y de inteligencia artificial. Esto, de hecho, determinará, según nosotros, el éxito de la carrera por la adopción responsable y ética, pero también eficiente y productiva de la inteligencia artificial en la región. Y para responder brevemente a la segunda parte de tu pregunta, Violeta, acerca de las áreas relevantes, este proceso resultó en la construcción de los 107 lineamientos que mencionaba en 12 áreas temáticas, y yo indicaría que de estas áreas temáticas no hay ninguna menos relevante que la otra, sino que por el contrario se complementan de una forma tal que es indispensable que las políticas de frontera, de gobernanza de datos e inteligencia artificial que tengan a bien desarrollar los países puedan observarlas. Más allá de los temas transversales que encontramos en estos lineamientos o de alineación con estándares internacionales de lo que está sucediendo y lo que se está desarrollando a nivel global, y que tiene mucho valor observar para las políticas y estrategias nacionales de gobernanza de datos e inteligencia artificial, me voy a referir a algunas de las áreas relevantes que se encuentran a forma de lista, y con eso culmino mi intervención. Y allí podemos ver o se encuentran desde estas áreas relevantes, por ejemplo, la consolidación institucional para la gobernanza de datos e inteligencia artificial. Esto ya que hay mucha dispersión a nivel de gobierno, y poder hacer una consolidación institucional para la gobernanza de datos e inteligencia artificial es fundamental. De hecho, de eso habla y eso propone también una de las conclusiones de este proceso de desarrollo del marco de gobernanza interamericano, y propone una política modelo de gobernanza de datos e inteligencia artificial que sirva como instrumento de referencia a los gobiernos en la región para poder construir sus propias políticas. Segundo, eso sería la consolidación de una cultura de datos e inteligencia artificial, poniendo mucho énfasis en la importancia de la calidad de los datos. Otro, ciertamente, mencionado ya, la ética, la transparencia y el aseguramiento de derechos humanos, que es fundamental.
Otro, robustecer las infraestructuras de datos, también muy relevante. Otro, dinamizar los ecosistemas en estas áreas y promover alianzas público-privadas, que creo que es uno de los dinamizadores también muy importante de este tema. Ya no es el dato solo de gobierno o del sector privado o de actores no gubernamentales, ¿no? Ahora es pensar precisamente cómo estos actores conviven alrededor de estos ecosistemas. Otro, maximizar el impacto, es decir, no simplemente concentrarnos en que podamos tener una estrategia nacional de inteligencia artificial en el papel, ¿no? Sino por el contrario, maximizar el impacto precisamente de esos acuerdos eh, que llamamos políticas o estrategias nacionales de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Y los dos últimos, impactar positivamente en investigación y desarrollo. De nuevo, esto tiene que habla también de esto de maximizar el impacto para que no sea simplemente el hecho de desarrollar políticas para gobierno en materia de gobernanza de datos y de la inteligencia artificial, sino que sean también habilitadores de investigación y desarrollo, y finalmente potenciar los datos abiertos y la ciberseguridad, que son también dos elementos indispensables del marco de gobernanza de datos e inteligencia artificial interamericana. Yo lo dejo ahí por el momento y encantado de continuar las conversaciones en esta línea. Muchas gracias, Violeta. Bien. Bueno, muchas gracias, Mike, por la intervención. Creo que fue muy valioso también poder conocer los puntos principales de los lineamientos y que también es una experiencia de proponer un marco regulatorio que surge desde América Latina para América Latina y que también puede representar los desafíos y contextos particulares que hay en la región y que tienen los países, ¿no?, que conforman América Latina. Así que bueno, hemos en este primer bloque podido entender un poco cuál es el panorama actual de la regulación en la región, los principales desafíos, las propuestas que se han hecho, digamos, para poder avanzar en estos marcos. Y ahora quiero poder continuar la conversación proponiéndoles también poder pensar que esta gobernanza de datos, de los algoritmos, también nosotros identificamos una dimensión fundamental dentro de este programa interamericano, que es la inclusión. En este sentido, me gustaría también ahora poder conocer cómo, digamos, entra en intersección las poblaciones históricamente marginadas que tienen, digamos, condiciones muy complejas y cómo entran, digamos, dentro de lo que es la gobernanza de datos. Acá me gustaría poder preguntarle primero a Judith de qué manera ven que la inteligencia artificial puede ayudar a visibilizar a las poblaciones vulnerables que quedan fuera de las estadísticas y también, digamos, qué riesgo conlleva el uso de tecnologías de inteligencia artificial o de Internet por parte de estas comunidades, principalmente la población migrante, que es con la que ustedes han estado, digamos, trabajando dentro de este programa. Así que te paso la palabra. Gracias, Violeta. Y bueno, también es un gusto estar en esta conversación. Y más allá de esta conversación, quiero como platicar un poco sobre lo que ha sido nuestra experiencia en general de ser parte de este consorcio, que me parece muy interesante. Justo ahora se ve en esta conversación cómo primero estamos viendo las partes de gobernanza de datos, de herramientas digitales, de IA, y esta colaboración en este hub ha hecho posible ofrecer diferentes perspectivas multidisciplinarias de estos diferentes aspectos. Esto es un ejemplo claro, ¿no? Vemos cómo, y eso siempre ha sido así, que la gobernanza, las leyes, la regulación vienen mucho después de la tecnología, ¿no? La tecnología sigue avanzando, está ya aquí entre nosotros, mientras las organizaciones y los gobiernos están diseñando estas leyes, regulaciones, y eso siempre ha sido un reto. Entonces es interesante también ver cómo está aquí la inteligencia artificial y conlleva muchísimos riesgos y también tiene beneficios. Entonces, en el caso de beneficios, justo la pregunta sobre cómo puede ayudar la IA a identificar a poblaciones vulnerables. Lo que hicimos en Centro Latam, aplicamos una herramienta de IA para identificar estas poblaciones vulnerables. Como sabemos, la pobreza es cada vez más urbana en el mundo en general,
Y eso pues intensifica las desigualdades en las ciudades y acentúa la necesidad de poder identificar en dónde están, medirlos y además proporcionar servicios públicos para ellos. Entonces, lo que ofrece la inteligencia artificial en este sentido de identificar a la pobreza urbana es realmente un cambio de paradigma a los métodos convencionales. Lo que logra hacer es sin entrar en muchos tecnicismos, que además no conozco también, pero lo que se hace es se mapea patrones de exclusión social que son invisibles. ¿Y por qué son invisibles para las agencias que miden pobreza, condiciones de pobreza en general? Es porque generalmente estos asentamientos se encuentran en manzanas en donde las demás casas habitación son de un nivel socioeconómico mayor y entonces escapan a los métodos tradicionales. Eh, lo que hace esta herramienta de IA es utilizar mapas georreferenciados, dinámicos, de alta resolución y construyen un modelo, se construye un modelo estadístico de IA. Entonces se entrena a este modelo estadístico de IA para poder identificar, ¿no?, con ciertas probabilidades condiciones de extrema pobreza en zonas geográficas. Se hace una división del territorio y ahí ya se aplica los algoritmos que han sido entrenados para identificar características conocidas, ¿no? Como por ejemplo techos, ¿no? Techos de lámina que ya te están dando una probabilidad de encontrar asentamientos en condiciones de pobreza extrema. Entonces este mapeo que se hace con estos algoritmos y con este modelo estadístico de probabilidad, lo que hace es lo contrasta con fuentes oficiales, con catastros oficiales que también son georreferenciados, y ahí se puede ver lo que no se ha identificado. Y eso se lleva a cabo en República Dominicana, en la Ciudad de México también. Y lo importante de esto, acabando este tema, es que es una forma, este nuevo paradigma de poder hacerlo, complementa a métodos tradicionales, pero dado que es mucho más preciso, mucho más eficiente, es en tiempo real, además, es una forma de democratizar el acceso a los datos. Es una forma de habilitar toma de decisiones mucho más informadas, mucho más precisas y obviamente más eficientes. Esa es desde la parte de pobreza urbana. En el caso de los migrantes, que ha concentrado mucho de los esfuerzos, es pues un tema, como todos sabemos, cada vez más importante y a veces poco estudiado, particularmente en el sur global. No hay más estudios hechos en Europa y en otras regiones. Entonces lo que se buscó aquí es entender cuál es el acceso y el uso de Internet, particularmente a través de teléfonos celulares, de los migrantes en tránsito. En México y en Colombia, que son puntos de tránsito nodales para las personas en movimiento, y se llevaron a cabo entrevistas de gran escala para entender esto. Y como lo sabemos, ¿no?, tiene gran beneficios. El 90% de las personas encuestadas, que fueron 1.500, cuantitativamente, y después hicieron estudios cualitativos, se ve que el 90% tiene un teléfono celular o tiene acceso a un teléfono celular. Y además lo consideran como una herramienta indispensable para la sobrevivencia, para el tránsito. Y sabemos cuáles son los beneficios, ¿no? O sea, hay beneficios de poder comunicarse, hay beneficios psicológicos, simplemente de bienestar mental, de poder comunicarse con amigos y familiares o incluso organizaciones humanitarias. Pero más allá de eso,
de lo que se puede además acceder en términos legales, o ya no existe este trámite que se hacía antes con el gobierno de Estados Unidos, el CBP-1 que se hacía digitalmente. Entonces ayudaba en términos de educación, ¿no?, de salud y legalmente. Habiendo dicho eso, hay límites importantes, ¿no? Y además nos concentramos especialmente cuando ves a los migrantes en tránsito más vulnerables. Como suele suceder, ¿no?, las personas en situación de vulnerabilidad, pues enfrentan muchos mayores riesgos que incrementan esta vulnerabilidad inicial. Generalmente son personas que suelen estar saliendo de situaciones de violencia desde sus lugares de origen. Y entonces el tema de privacidad es un tema muy importante del cual las personas en movilidad están muy conscientes y muy preocupadas. En muchos casos, muchos más de los que nos imaginamos o nos imaginábamos al inicio de la investigación, están preocupadas por revelar su ubicación, porque están siendo perseguidos por bandas criminales, tanto en sus lugares de origen como después se da un fenómeno en el caso de México, por ejemplo, en donde encuentran un nivel de desinformación muy alto. El 40% de las personas entrevistadas fueron víctimas de caer en desinformación, trabajos falsos que eran usados por crimen organizado para poderlos secuestrar de alguna forma. Y entonces, bueno, eso alerta y es un punto que tanto las políticas de migración como las organizaciones humanitarias que trabajan, o los refugios que trabajan con los migrantes, se debe de prestar mucha mayor atención, ¿no? Es ver cuáles son además los riesgos que puede dar la tecnología. La tecnología siempre es neutral y puede ayudar en muchas cosas, pero trae consigo estos riesgos. Obviamente la baja alfabetización de estas personas pues hace que no puedan aprovechar y adoptar bien todos los beneficios que pueden obtener la información y comunicación a través de estas herramientas. Y el otro tema es que es también conocido, es el tema de asequibilidad. Los paquetes de datos son muy caros. Entonces eso hace bastante difícil, a veces tienen que vender sus celulares para poder continuar su trayectoria. Entonces, bueno, nos deja como muchas recomendaciones que nos lleva, y podríamos hablar más adelante, muchas recomendaciones que tienen que ver justo con el papel que cumple los gobiernos en general y los stakeholders en poder ofrecer información verídica, información importante para ellos en términos de educación, de salud. Los migrantes, estas personas en movilidad, no conocen sus derechos, no tienen un nivel de desinformación o de no información, no saben que, por ejemplo, el Estado mexicano tiene la obligación de ayudar a personas víctimas en una situación de crisis siendo migrantes. Entonces, toda esta falta de información tiene que ser, estos vacíos de información para las personas migrantes tienen que ser cubiertos y tenemos que profundizar, me parece, sobre la experiencia migratoria más hoy en día, y aquí apuntaría a un cambio en el contexto geopolítico de cuando se lleva a cabo estas entrevistas a lo que vivimos hoy con el cierre de las fronteras de Estados Unidos, en donde lo que estamos viendo hoy es un cambio en la dirección de las trayectorias que más que de sur a norte están viniendo de norte a sur. Más allá de las personas deportadas físicamente, el cambio en narrativa ya hace que las personas ya no intenten cruzar como lo hacían antes, y entonces México se está convirtiendo, además o sea, más que un país en donde salen los migrantes, sino en un país de destino.
y eso plantea nuevos retos para organizaciones que buscan apoyarlos, como para los gobiernos que tienen que ver con la reintegración, ¿no? Como mayor información sobre posibles trabajos, cultura de discriminación contra migrantes, en fin, abre todo un nuevo vacío de Sí, conocimiento. nuevos Y desafíos, el contexto también muta y trae como nuevos desafíos. Y también, bueno, muy interesante, digamos, la experiencia y la investigación que hicieron de cómo la inteligencia artificial nos puede brindar herramientas para visibilizar poblaciones, digamos, para apostar por desarrollo, pero también nos trae muchísimos desafíos y, digamos, un impacto también que se potencia, ¿no? Por el tema de la desinformación, por distintos vacíos, como vos dijiste. Entonces, bueno, creo que nos trae como muchísimas cosas a prestar atención y es un reto para los gobiernos poder prestar atención y poder, ¿no?, generar soluciones y generar medidas para preventivas y no, digamos, no, y de intensificar la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. Bueno, y parte también de lo que hace a la inclusión dentro de esta discusión sobre gobernanza de las tecnologías, de la inteligencia artificial, es poder darle también voz y participación a estas comunidades en lo que son los procesos de toma de decisión respecto a los datos, ya sea de su diseño, de su recolección, de su uso, de las políticas de datos. Y acá también, bueno, me gustaría poder preguntarle a Gloria cuáles han encontrado que son los principales desafíos, qué es lo que identifican como, digamos, los mayores obstáculos para poder generar, digamos, estos procesos de gobernanza y darle voz a estas comunidades desde lo que vienen trabajando. Así que te paso la palabra, Gloria. Muchas gracias, Violeta, y un gusto compartir el espacio con mis colegas y con quienes hemos trabajado en los últimos 2 años, ¿no?, en este proyecto del Inter-American Program. La verdad, ver los resultados y poder hacer una reflexión en este momento, en el contexto que vivimos en América Latina, me parece muy interesante, relevante, pertinente. Y creo que ya lo mencionaba, ¿no?, un poco Yamila, Mike, Judith, respecto a los retos. Uno, creo que es, para cuando hablamos de inclusión, también tenemos que poner en la mesa la conexión y dependencia que hay de la inteligencia artificial con los datos. O sea, no podemos tener conversaciones que solo hablen de los beneficios, posibilidades de la IA, sin pensar que debemos de contar con infraestructuras de datos robustas, de calidad, gobernanzas de datos claras, representativas, inclusivas, que reflejen las realidades de la región, como un poco también ya se mencionaba. Y cuando hablamos de inclusión y como parte de este proceso, creo que nosotros ya está todo el trabajo, ¿no?, con poblaciones migrantes que realizaron el Centro LATAM Digital, las particularidades y los retos que hay en ese campo. Desde ILDA también pudimos trabajar con entender cuáles son los datos que las comunidades necesitan en concreto. Por ejemplo, la comunidad LGBT y Q+, en el proceso que hicimos para identificar las violencias que enfrentan en Centroamérica, y se realizó un estándar de datos perdón, sobre este tipo de violencias. Y es un proceso también muy co-creado para identificar qué datos faltan, qué datos las comunidades, las organizaciones necesitan para también participar en los procesos de política pública, ¿no? Qué datos el Estado no tiene y hacen falta más colaboración con los sectores específicos. Por otro lado, también todo el proceso de datos contra feminicidio, que es un trabajo también histórico con un consorcio también grande, con expertas y académicas, pero que también nos habla de las posibilidades de la tecnología para problemáticas en concreto, ¿no? Y ellas también han desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que permite hacer análisis de medios, identificar cifras, bueno, y cómo lo técnico también ayuda a la otra parte como de incidencia o de diseñar campañas de concientización, etcétera. Entonces, creo que cuando hablamos de inclusión, es importante también reconocer, ¿no?, a veces la falta de representación de estos grupos en los espacios donde se diseñan estas políticas de datos. Por otro lado, creo que también hay un tema enorme de brecha digital, y si bien hay como un uso y un acceso por medio de móviles, ¿no?, que ya incluso vemos con algunas poblaciones, como mencionaba Judith, pero también hay un tema enorme de alfabetización digital que está faltando, ¿no? O sea, no es solamente entrar a Internet o tener un dispositivo que te conecte, sino también poder usar y saber usar la información que está ahí, los beneficios, los riesgos,
cómo uso mis datos, dónde dejo mis datos personales, y creo que también ahí falta una parte fuerte en pensar en alfabetización. Y creo que otra parte muy retadora es todo el tema del lenguaje y los tecnicismos, ¿no? O sea, las políticas de datos suelen estar redactadas, diseñadas en lenguajes muy técnicos que también dificultan la comprensión y la participación de actores y de personas que no son especialistas en datos, y creo que también ahí pensar nuevas formas de llevar esta información a otros lugares es importante. Y creo que también pensar en, históricamente también los datos se han diseñado desde una parte bastante estructurada, técnica, a veces un tanto extractivista, donde tenemos estándares universales, que consideramos universales, pero que no están considerando saberes comunitarios, identidades indígenas, prácticas colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son muy características de nuestra región. Y creo que también cuando hablamos de mejores marcos de gobernanza de datos, es importante también poner eso en perspectiva, ¿no? ¿Qué cosas también tenemos que cambiar, hacer distinto, ¿no? También reconocer todo el tema de derechos colectivos, ¿no? Donde se prioriza también la propiedad colectiva de los datos, y tener esa conversación frente al Estado en una discusión de, como mencionaban, ahora hay muchos actores, y pensando en inteligencia artificial tenemos datos abiertos, datos del Estado, datos que recolectan privados. Entonces también cómo podemos pensar nuevos modelos de propiedad de esos datos, quién se beneficia de ellos, quién los recolecta, quién los mantiene, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, sin duda todo el tema de vigilancia y discriminación algorítmica, pues también es un riesgo, ¿no? Si tenemos datos incompletos, si tenemos datos sesgados, si no tenemos gobernanza clara de los datos, sin duda el mal uso de esta información, o incluso el mal uso de esta información dentro de algoritmos de inteligencia artificial, pues puede crear también problemáticas fuertes y sistemáticas que nos tardemos en identificar a tiempo. Y por otro lado, y creo que ahí también, y me gustaría también conectar con el trabajo que hemos realizado dentro del consorcio, es también para la inclusión es necesario crear puentes, ¿no? O sea, debe de haber mayor articulación entre sociedad civil, academia, gobierno, organismos multilaterales, pero creo que también en estos como puentes intersectoriales es importante seguir reforzando mecanismos que sean eficaces para traducir esas preocupaciones de las comunidades en políticas, procesos, marcos regulatorios, lineamientos. Y sin duda, creo que el ejercicio de crear un marco regional donde hablemos de gobernanza de datos en intersección con lo que se implica hablar de algoritmos desde el Estado es un gran avance. Llegar a consensos es difícil, llegar a consensos tiene un reto, pero también es súper valioso en un momento en el que si no estamos juntos y juntas en esto, creo que la inteligencia artificial o otras tecnologías van a ser demasiado rápidas. Pero por eso para mí el valor de estos espacios es el poder del diálogo, el poder de la colaboración, el poder del reconocimiento de los saberes colectivos, y tener en la mesa sociedad civil, academia, a sector privado en este proceso que tuvimos con la OEA es altamente valioso en un momento en que la región tiene no muchos espacios de diálogo. Entonces creo que también eso es algo que celebrar. Como mencionaban también, ¿no? O sea, todo proceso tiene sus cosas positivas, sus aprendizajes, pero creo que el mayor aprendizaje es que debemos de seguir apostando por espacios de diálogo, de colaboración y de co-creación. Y también pensar que a pesar de que hay muchas discusiones sobre inclusión, muchas discusiones sobre, bueno, cómo hacer más representativa la inteligencia artificial, hay pocas discusiones sobre cómo hacer los datos más representativos y más inclusivos. Y sin duda, los datos son la fuente de la inteligencia artificial, ¿no? Son tal cual la materia prima de los algoritmos. Y para mí no me canso de poner eso en la mesa y subrayarlo muchísimo. Y también un tema que creo que es súper relevante es que recientemente, hace unos días, salió los resultados del Barómetro Global de Datos, y también muestran esa fotografía, cómo podemos tener leyes, podemos tener en papel marcos regulatorios, estamos en debe a nivel regional en la parte de implementación, y también estamos en debe en el diálogo que se debe de hacer frente a las estrategias de inteligencia artificial y las estrategias, marcos e infraestructuras de gobernanza de datos. Entonces creo que también por ahí nos toca seguir trabajando, y si queremos que estas tecnologías sean inclusivas, nos ayuden a resolver problemas, también tenemos que pensar nuevas metodologías para que los datos y las infraestructuras y los modelos de gobernanza también sigan siendo inclusivos. Muchas gracias, Gloria.
Bueno, claramente tenemos ahí algunos desafíos, pero también horizontes para dónde poder como, llevar los esfuerzos, llevar la colaboración, el trabajo en red, ¿no? De las organizaciones, un trabajo multisectorial.